Hola compañeros, nuevamente reunidos con ustedes para compartir un tema relacionado con el cambio climático. En esta oportunidad vamos a hablar de las ciudades, el impacto de ellas en el cambio climático y las oportunidades que tenemos para revertir esos cambios. Quédate para que comparta con nosotros esta experiencia. Bienvenidos a Just Being Green. La batalla contra el cambio climático se ganará en las ciudades, ya que ahí es donde tenemos los mayores enemigos a vencer. Son las ciudades del siglo XXI donde se concentra la mayor cantidad de actividades que generan gases de efecto invernadero que generan en consecuencia el incremento de la temperatura global y como consecuencia el cambio climático y todos esos eventos ambientales catastróficos que hemos estado viendo en los últimos años. Hay algunas cifras que se presentan y se basan esas cifras en estudios realizados para poder identificar las situaciones más importantes que deben ser atendidas. En el año 2010 se determinó que África representaba el continente menos urbanizado, con menos ciudades. Solamente un 40% como máximo de su población estaba aglomerada en ciudades. Pero para esa misma fecha, América Latina y el Caribe eran los más urbanizados, con más del 80% de su población concentrada en grandes ciudades, en grandes polos de desarrollo. Esto pues evidencia que hay una tendencia a concentrar la población en algunos lugares debido a las riquezas naturales que tienen, a las condiciones climáticas y de alguna manera el progreso que han tenido algunos países. Entonces América Latina está llamada a ser en un futuro lugar donde habrá la mayor concentración de población mundial. Unos datos importantes obtenidos de los estudios y de las proyecciones son los siguientes. El 60% de la población vivirá en zonas urbanas para el año 2030. Es decir, dentro de 8 años, la mayor concentración de la población estará en ciudades. Pero también tenemos que el 70% de la población vivirá en países en desarrollo para el año 2010. Y otro dato importante es que el 80% de la riqueza se generará en las grandes ciudades, la riqueza económica, ya que ahí están las fuentes de trabajo, las fuentes de producción, la economía se mueve en esas zonas urbanas y las ciudades en busca de progreso, pues se aglomeran en esos grandes centros poblados o zonas urbanizadas. Estas situaciones anteriormente nombradas nos generan, nos van a generar una cantidad de situaciones que van a crecer rápidamente a lo que la cantidad de personas se aglomeren y ejerzan esa presión en las ciudades, tanto en el consumo de recursos como en la generación de residuos. Todo eso está asociado a la generación de impactos, principalmente provenientes del consumo energético, que a su vez viene principalmente de fuentes de combustibles fósiles. En consecuencia, siempre va a haber más generación de gases de efecto invernadero, agravándose el problema del calentamiento global. Estas situaciones obviamente nos imponen retos, retos que debemos atacar, retos que debemos atender adecuadamente, tanto el ámbito político, económico, social, ONG, gubernamental. Todos debemos estar enfocados a atender esos retos. Y esos retos nos exigen soluciones que se basen en la innovación y en la adaptación. En el anterior video hablamos de estos conceptos y en la innovación es la que
es más necesaria. La innovación es trabajar sobre la creación de nuevas estrategias basándonos en lo existente. Y hay que estar claro que la innovación no solamente es tecnológica, porque podemos innovar en leyes. Por ejemplo, hay algunos países que innovaron en sus leyes y de manera tajante prohibieron el uso de plástico de un solo uso, como el caso de la India. Otros países han establecido legislaciones que proyectan reducir el consumo de combustibles fósiles. Algunos países han establecido ser carbono neutral para el 2030, prohibiendo el consumo de carbón como fuente de energía. Y otra de las técnicas, obviamente, pues es la adaptación. La adaptación es mantenernos en el lugar y crear la infraestructura que nos permita defendernos de los inevitables cambios que van a ocurrir en el ambiente. Porque si bien es cierto, podríamos dejar hoy de generar gases de efecto invernadero, pero ya el proceso de cambio ya se ha generado y revertirlo va a llevar algunos años. No podemos mover todas las poblaciones, sacar las poblaciones de esos lugares donde están expuestos y llevarlos a otros lugares. Así que hay que crear políticas de adaptación. Y en esto hay un punto muy importante. La adaptación debe estar contemplada dentro de los planes de desarrollo y crecimiento de todos los países y de todos los continentes. Todos deben incorporar la adaptación como parte de sus estrategias de, de atacar o de atenuar los efectos del cambio climático en sus pobladores. Con respecto al tema de la innovación, hay algunos ejemplos importantes, ¿no? Hay que entender que la batalla contra el cambio climático se generará en las ciudades debido a que ahí es donde se genera más del 70% de los gases de efecto invernadero. Y solamente un 2% de la superficie de la Tierra está poblada. Entonces, ahí vemos una vez más cómo las grandes concentraciones de personas en poco espacio es lo que nos está generando muchos problemas. Hay algunos ejemplos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el transporte de Medellín, Colombia, ha generado una innovación en el transporte. Medellín, las pobladoras se ubican en zonas montañosas eh, que fueron ocupadas y fueron creciendo, centros poblados de alguna manera anárquicos, pero ahí se concentró la población para ir a sus trabajos, a sus estudios, en fin, bajar de ese lugar hacia la ciudad era un tema bien complicado, así que se creó un sistema de teleféricos que van desde esas zonas montañosas, los llevan a las ciudades y en las ciudades se toman directamente en una terminal el transporte o los colectivos que lo llevan por la ciudad. Esas líneas de transporte, tanto los autobuses como los teleféricos, están alimentados con fuentes de energía eh, renovables, como son principalmente la energía solar. También hay otro ejemplo de las ecocasas en Nuevo México, donde se construyeron casas aprovechando residuos de plástico, residuos de fibras de telas, y con eso se construyen los paneles de las paredes, les permite aislarlo de la alta temperatura. También les ubicaron grandes ventanales que permiten la entrada de la luz solar, permite también la ventilación. Han colocado celdas fotovoltaicas en los techos, por lo tanto aprovechan la energía solar y aprovechan también el agua de lluvia, la acumulan en algunos tanques, pasan por un sistema de limpieza. En fin, son unas ecocasas. Y hay otro en la ciudad de Pekín, en China, donde se hizo el cambio de luminaria tradicional por luminaria LED. Se lograron ahorrar millones de kilovatios en consumo
debido a que fue masivo el trabajo del cambio de bombillas. Se ubicaron en universidades, escuelas, todos los sistemas educativos, entes del gobierno, oficinas públicas, centros comerciales, y se está extendiendo a la vialidad pública y autopistas. Para ninguno de nosotros es un secreto los efectos negativos del cambio climático en las ciudades. Todos los hemos vivido, de lo que ocurre en nuestras ciudades o en ciudades vecinas, o inclusive en otros continentes, y genera problemas tales como el desplazamiento de personas que sean forzadas a irse de esos lugares, el deterioro de la infraestructura, vialidad, casas, puentes, centros de trabajo. Se generan muchas personas lesionadas, muertos y enfermos producto de esas situaciones. Se contamina el agua, se contamina el suelo, sobre todo en los procesos de inundación y de derrumbe de grandes zonas montañosas o de bordes de ríos caudalosos. Se suspende el suministro de básico, electricidad, agua, fuente de energía, alimentos, transporte, todo se ve interrumpido. Se frena el crecimiento económico ya que los recursos se invierten o están dirigidos a atender las personas y las situaciones de caos. Entonces se olvida y se frena un poco la actividad económica. Ocurre la destrucción de grandes ecosistemas. Se genera empobrecimiento ya que la gente pierde su trabajo y pierde sus bienes, y se perjudican a los grupos más vulnerables, entendiendo que son los enfermos, los niños, las personas con condición de discapacidad y las ciudades que están ubicadas en países en desarrollo, que concentran la mayor cantidad de, de personas y están más desarrolladas como centro urbano, se exponen a tres temas, que si están presentes los tres, nos hacen más o menos vulnerables. Uno de ellos son la sensibilidad. La sensibilidad es el grado en que una barriada o un lugar puede ser afectado por un evento climático. El otro es la exposición, qué tan expuesto estoy yo. No es lo mismo que eventualmente caiga una lluvia o a que las lluvias sean permanentes o sea azotados por fuertes vientos o por tormentas y largos periodos de lluvia. Y lo otro es la capacidad de adaptación. ¿Qué recursos tienen mis autoridades para protegerme si yo estoy expuesto? Entonces, la unión de esos tres elementos, sensibilidad, exposición y capacidad de adaptación, de alguna manera nos dice qué tan vulnerables somos a los efectos del cambio climático. Hay algunas otras iniciativas relacionadas con el cambio climático en las ciudades. Un ejemplo de ellos es el vertedero de Sao Paulo. Aquí se aprovecha el biogás que se genera en los botaderos de basura, en la descomposición anaeróbica de residuos biológicos. Se genera un gas que es el biogás o gas metano. Este gas metano se puede aprovechar, pasa por un proceso de limpieza y ese gas se usa como combustible eh, para diferentes efectos. En el caso de San Paulo, se ha destinado a la generación de la energía requerida eh, para cubrir parte de la demanda de la región. Están del sector, pues, donde está ubicado el vertedero de basura. Este proyecto está siendo ampliado para cubrir a la mayor cantidad de población de la zona, y se está pensando ya en llevarlo a otros centros poblados que tengan cerca vertederos de basura. Y otro es el proyecto en Perú, un proyecto que nació en el año 2014 y fue llamado Nazca. Está conformado por agentes no estatales contra el cambio climático. Ellos elaboraron muchos proyectos y fueron entregados a la Comisión Mundial de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático y en el 2015, y se registraron y se aprobaron 411 de esos compromisos que ellos presentaron. Vale la pena mencionar pues que Perú en este momento es uno de los países que tiene el mayor desarrollo de tecnologías de aprovechamiento
eólico y para la generación de energía. Y recientemente, en este año 2022, recibió unos aportes importantes, unos préstamos muy importantes que lo convierten en el país número uno del LATAM con generación eléctrica a partir de las fuentes eólicas y se convierte en uno de los pioneros. Hay algunos grupos de liderazgo que están gestionando el cambio climático y representan pues ONG. Algunos son el ICLE, que representan eh, más de 1000 ciudades, están ahí agrupadas y su objetivo principal es el proyecto de generar el cambio, la migración de iluminación hacia iluminación LED, lo cual representa un ahorro importante. Eh, Hay otro como el CGLU y otro el grupo los C40. El C40 es una red internacional de alcaldes conformada por más de 100 alcaldes de ciudades importantes, que esos alcaldes representan aproximadamente 550 millones de habitantes del planeta. En el año 2022, acá en Argentina, específicamente en octubre, se realizó la cumbre en la cual participaron esas autoridades y mostraron sus adelantos y sus compromisos que tienen pues con la lucha contra el cambio climático. Como podemos ver, en las ciudades se generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y por eso ahí es donde se debe librar la batalla. Son muchas las cosas que podemos hacer frente al cambio climático. Desde nuestro nicho, Jovin Green trabaja en la divulgación y en la comunicación de temas de importancia ambiental. No solo lo hacemos por acá por Jovin Green, sino en las redes personales de Carolina y las mías, en LinkedIn y en Instagram, publicamos sobre esos temas y hacemos comentarios sobre el cambio climático. Es importante tomar las acciones que se tengan que hacer, ejercer presión sobre los gobiernos regionales y nacionales, apoyar las iniciativas locales que lideran defensores, activistas en pro de la naturaleza, exigir a las empresas de la zona que migren hacia tecnologías más limpias, que usen los recursos conscientemente y que responsablemente también dispongan, manejen sus residuos. Repito que aquí no hay un planeta B para irnos. Aquí no hay otra opción, tenemos que seguir viviendo acá y algunos estamos acá y usamos los recursos como si estuviésemos de paso, como si nosotros somos dueños del planeta y no vemos que lo que le hacemos al planeta no lo hacemos a nosotros mismos y a nuestra descendencia. Si bien es cierto, nuestra estadía en el planeta es un suspiro, nuestras acciones sí pueden durar miles de años. Recientemente oía una participación de una reconocida periodista acá en Argentina que mencionaba que qué orgullosos nos deberíamos nosotros sentir en este momento si nuestras acciones y decisiones hoy, en este presente, en este momento, repercutieran de manera importante y positiva para dentro de 300 años. Y esa población en el 2300 diga, qué bien la hicieron la década del 2010, del 2020, del 2030. Dejaron un planeta espectacular. Si no hubiesen hecho lo que hicieron, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Eso para mí me generó más motivación
para seguir trabajando y creyendo en lo que hago. Y los invito a todos ustedes a que se sumen. Piensen que nosotros vamos a marcar una diferencia. Pertenecemos a una generación que tomó las mejores decisiones. Tenemos un compromiso con el futuro y la supervivencia de la raza humana y de todos los seres vivos del planeta. Los esperamos en una próxima entrega. Chao.